Familia Chapel, la iglesia hogar que nos recibe como anfitriona, es la iglesia hogar Bavaria y está liderada por David y Pili Galvis. Te animamos a preguntar, acércate y sé parte de una iglesia en el hogar. Familia Chapel, les invitamos a un tiempo de oración e intercesión. Cada domingo a las 9:15 en el Salón 2. Es un momento especial para clamar juntos y recibir respuesta de nuestro Dios. Familia Chapel, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Chapel by Verbo y mantengámonos siempre conectados. ¡Hey, jóvenes! Les invitamos a la reunión de jóvenes adultos. El próximo sábado, a las 17 horas. Para más información, consulta con Javier y Caroline Albuja. ¡No falten! Familia Chapel, este domingo compartirá con nosotros David Albán, anciano de Chapel by Verbo, con el tema Suficiente. Toma apuntes y prepárate para recibir la palabra de Dios. Suficiente. Hoy compartimos la palabra de Dios que está en Jueces 6. Los madianitas se robaban lo que sembraban los israelitas, su ganado, sus frutas, absolutamente todo. Huían a las cuevas, a los montes y en torres fortificadas bien en alto, creyendo que estaban a salvo, pero en realidad huían del llamado que Dios les estaba haciendo. Primero, volver su corazón al Señor, y segundo, ir y combatir a aquellos que estaban saqueando lo que a ellos les pertenecía. Hoy el Señor te hace ese llamado, a no quedarte, a no esconderte, a no ir atrás de una fachada, sino que el Señor primero te está comisionando para que vayas en pos de tu sueño, de tu familia, de tus hijos, de tu trabajo, de lo que el Señor tiene destinado para tu vida. Tú y el Señor son suficientes. La palabra de Dios dice que cuando el ángel le vio a Gedeón, le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Esa es la palabra para tu vida y para mi vida. Y finalmente le dijo que el Señor le iba a dar la victoria, porque Gedeón no estaba solo. El Señor te dice en esta mañana: tú no estás solo. Y si estás con el Señor, eres multitud y la victoria es asegurada. Pero el Señor te llama a tomar una decisión. La decisión es ahora. Que Dios te bendiga. Bien, bueno, ahora sí que veo bien claramente, así que nadie se puede dormir porque le puedo identificar perfectamente. Me tocó lustrar los zapatos porque ahora sé que ya todos van a podernos ver bien. Y quiero hoy compartirles, bueno, primero que nada, estamos muy contentos por el crecimiento que nos ha dado el Señor. Ahí les pedí ahorita correr a los hermanos de audio y video. Quiero ver si lo podemos proyectar una imagen de lo que era Chapel hace algún tiempo. Nosotros iniciamos Chapel en el año 2019. Cada vez que nosotros podemos mirar cómo nosotros crecemos tanto en hermanos y hermanas que van al servicio como infraestructura, la verdad, ahí está bien, si quieren proyectarles está bien. La verdad es que eso en realidad conmueve mi corazón. A nosotros no nos pueden decir lo que es hacer iglesia en carpas porque lo hicimos en un momento. Ahí tenemos a nuestra iglesia, eso fue durante el COVID. Así fue como nosotros nos congregábamos, un puñado de personas, no creo que llegábamos a más de 20, 25 personas. Iniciamos también esta misión en un teatro, ahí en el Vía Ventura, no sé cuántas personas pudieron estar en ese teatro, en el Vía Ventura. Y Dios ha sido bueno
en el caminar. Y esto lo podemos hacer solo de la mano de Dios, y también de su obediencia y de su generosidad, porque es de esta manera en cómo nosotros, el ánimo que nosotros tenemos como siervos aquí en la iglesia es de seguir creciendo, poder brindarles a ustedes un mejor servicio y de tal manera que el Señor sea glorificado en todas las áreas. Eso es lo que hacemos ahora con esta tarima que hemos querido nosotros hacer ya desde algún tiempo, y solo lo podemos hacer a través, como les digo, de su obediencia y de su generosidad. Así que si me acompañan, quiero empezar con una oración. Señor, yo quiero darte gracias por este trayecto que nosotros hemos transitado desde el año 2019, Señor. Solamente puedo ver yo tu mano, Señor, porque sin ella no hubiera sido posible que lleguemos a este día, Señor, con victoria. Hemos pasado por desafíos, por diferentes vicisitudes, Señor, por altos, por bajos, Señor, pero ahí has estado siempre tú presente. Como me dijiste un día, Señor, si es que tu presencia no está aquí, de nada sirve todo lo que nosotros hagamos. Y desde siempre hemos buscado tu presencia. Señor, yo te quiero pedir que sigas ayudándonos, que sigas fortaleciéndonos, que sigas, Señor, bendiciendo el corazón generoso de los hermanos y las hermanas que están aquí, que sigas bendiciendo también su corazón obediente en cada ofrenda, en cada diezmo que ellos dan, Señor, porque solo así podemos extender tu luz. Pero anhelamos, Señor, que tu presencia siempre esté presente en nuestras vidas, porque sin ti nada podemos hacer. Pero sabemos que contigo, Señor, hemos podido sobrellevar todo este largo camino y estar hoy acá y ver tu iglesia crecer, fortalecerse en los ministerios, con nuestras iglesias en el hogar, con hermanos que han sido reconocidos también como ancianos, que han sido enviados ya a otros lugares. Solamente es tu gracia, tu amor y tu misericordia. Que tu gracia, tu amor y tu misericordia esté siempre presente en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces y todo lo que harás y todo lo que seguirás haciendo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes un tema importante que el Señor ha puesto en mi corazón y que se llama suficiente. Hay dos tipos de suficiente, ¿no es cierto? Uno de esos es el ya tengo suficiente de este, suficiente, ya cuando uno le sacaba de casillas a la mamá o al papá, que nos decían, Javi, ya suficiente, ¿sí? Ese es uno de los suficientes. Muchas veces las situaciones que nosotros sobrellevamos nos lleva a nosotros a decir eso, suficiente en alguna situación, y ese suficiente es un punto de partida que es bueno. Pero hay otro suficiente del cual tú y yo nos tenemos que afirmar, y es que entre tú y Dios eres más que suficiente. Es lo único que nosotros necesitamos para salir adelante. Hoy quiero compartir la palabra de Dios de esta hermosa historia que está en Jueces 6 del 1 al 6 y que la vamos a ver en este momento. Ok, ahí lo tenemos. Si podemos leerlo, por favor, pueden tomar sus Biblias también, pueden subrayar en sus teléfonos, que es importante porque así podemos activar los diferentes sentidos y tener mayor retentiva de lo que el Señor va a hablar a nuestras vidas. Dice lo siguiente: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en los lugares fortificados. Quiero que tomemos en cuenta esta parte de acá. Hicieron escondites en montes, en cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente, y atacaban a Israel, acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros, y dejaban a los israelitas sin nada que comer. Estas multitudes enemigas que venían como sus animales
con sus animales, y sus carpas, eran como una plaga de langostas. Llegaban numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Aquí vemos esta parte de esta historia en la cual los madianitas, que mira, en realidad era un pueblo iletrado, era un pueblo que no había progresado como pueblo mismo, me refiero, era un pueblo bastante limitado. Su fortaleza en el camino fue la cantidad de gente que eran los madianitas. Y lo que vemos en esta historia es que el Señor había dado una promesa al pueblo de Israel. La promesa de Él era que por donde ellos vayan, ellos iban a conquistar esas tierras. Ellos iban a dominar sobre esas tierras. Esa tierra era la tierra prometida para los hijos de Israel. Era la tierra donde fluía leche y miel. Sin embargo, los israelitas en el tiempo, y cuando tú lees Jueces, se olvidaron de todos los milagros que el Señor había hecho en la vida del pueblo de Israel desde Egipto, y después cuando vino Moisés, cuando cruzaron el Jordán. Aquí viene algo súper importante, la importancia de que nosotros podamos extender los milagros y la palabra de Dios y lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, en la vida de nuestras generaciones. Las generaciones se olvidaron de Dios y fruto de lo que ellos se olvidan, empiezan ellos a adorar otros dioses, a adorar otras culturas, a relacionarse con personas que lo único que hacían era alejarles del propósito de Dios para sus vidas. Y llegan a este punto donde lo que los israelitas estaban cosechando, llegaban los madianitas y se les llevaban esas cosechas. A veces uno recibe el sueldo el 31, ¿no es cierto? El 31 de marzo, y para el 2 de abril ya se te han llevado toda esa cosecha, ¿no es cierto? Aquello en lo que tú has estado invirtiendo con tanto amor, puede ser en una relación, puede ser en la vida de tus hijos. Has estado esperando una promoción en tu trabajo, en tu universidad, o estás esperando que se abra una puerta en tu sueño, y de pronto cuando tú ya vas a abrir esa puerta, llega alguien más, se te cruza, te dice: permisito, David, que esta puerta no te toca a ti, así que me toca a mí, y se te van llevando esa puerta que estaba destinada para ti. Hay promesas que se sembraron en tus corazones y de pronto esas promesas no las ves llegar. En realidad ese es el problema. La opresión de Madián no solo le quitó a Israel las cosechas, su ganado, su provisión, le quitó su manera de vivir, le quitó la esperanza que ellos tenían para vivir, los empujó a esconderse. Y mira, cuando alguien vive bajo presión, bajo miedo, bajo dolor o bajo frustración, busca refugios falsos. Y eso es lo que yo quiero hoy hablar a tu corazón, acerca de esos refugios falsos a los cuales muchas veces nosotros acudimos porque alguien más se nos ha llevado eso que el Señor ha prometido para tu vida. Puede ser que quizás sea una relación del pasado que trajo mucho dolor a tu vida, y de pronto decidiste cerrar esa puerta. ¿Por qué? Porque perdiste la esperanza. Pero eso es lo que hace el enemigo en nuestra vida. Y hoy el Señor está llamando la atención tuya y mía para ir en pos de lo que el Señor quiere para tu vida. Sin embargo, como les digo, cuando nos sentimos con miedo, frustrados, debilitados, desanimados, muchas veces levantamos estos lugares de falso refugio. Uno de esos lugares de falso refugio, recordemos, ¿qué dicen? Para que los madianitas no se les roben la provisión, no les ataquen y no les maten, los israelitas, se escondieron en 3 refugios. Uno de esos refugios fue la cueva. ¿Qué significa la cueva? Esto es algo que yo estaba leyendo, meditando ayer, y le decía: Señor,
no, esta parte no es, no lo puedo pasar por alto. Siento que hay una revelación de lo que significa el monte, la cueva y las torres fortificadas a las cuales huían los madianitas. Mira, la cueva es el encierro interior, es el encierro interior. Te protege por fuera, pero te encierra por dentro. Es un escondite al que vamos para no hablar lo que sentimos, para aislarnos emocionalmente y vivir en silencio las luchas que nadie conoce. ¿Cuál es el problema de las cuevas? Vamos a ver más adelante. Aquí te quiero contar una historia de un profeta, de un hombre de Dios muy reconocido. Se llamaba Elías. Elías era capaz de levantar la voz al cielo y hacer que llueva fuego del cielo. Y eso fue lo que hizo con algunos otros profetas, adivinos que estaban en contra del Señor. Él obra este milagro y la palabra de Dios dice que para todos aquellos sacerdotes que adoraban a Baal, Elías hace este milagro y aniquila inclusive a estos más de 400 profetas. Es decir, él levantaba la voz y decía que llueva fuego, llovía fuego. ¿Sí? Como que tú digas ahorita que me llegue una provisión y llegaba la provisión, que se abra una puerta y se abría la puerta. Pero enseguida le fueron con el chisme a una mujer que se llamaba Jezabel y le dijeron, oye, resulta que Elías le mató a todos los sacerdotes que adoraban a Baal. Y ella, enfurecida, le manda con un mensaje, ¿no es cierto? Porque siempre que llega un chisme, tú mandas a veces otro chisme de vuelta, ¿no es cierto? Y le mandan un mensaje de vuelta a Elías y le dicen lo siguiente, le dice, anda, dile a Elías que mañana a esta misma hora él va a estar muerto, yo no le voy a dejar que viva. Y él, que había obrado con todo poder, escucha esa noticia, ¿no es cierto? Y claro que venía de una mujer, entonces un hombre ahí sí se pone alerta, ¿no es cierto? Cuando hay amenazas de mujeres, uno como hombre se pone alerta. Se puso alerta y le dio temor. Mira, al mismo que había levantado su oración para que llueva fuego y que había hecho que llueva fuego, ahora le llega esa noticia y se llena de miedo y de temor, y la palabra de Dios dice que él sale corriendo, despavorido. Sale corriendo. Y mira lo que sucede, se va lejos, primero se queda en un árbol, ya estaba desanimado, deprimido, él ya decía que su vida ya no valía nada. El Señor le dice, oye, ¿sabes qué? Estás muy desanimado, come. Una vez que se alimenta bien, le dice, ok, quiero que camines hasta tal lugar y vas a tener un encuentro conmigo en una cueva. Cuando él llega a la cueva, una de las cosas que le dice él al Señor, le dice, ¿por qué me has abandonado? ¿Dónde estás ahora tú presente? ¿Y quién creen que hizo llover fuego desde el cielo? No era Elías, era el Señor. Y enseguida le dice, y el problema es que ahorita estoy yo solito. No hay nadie más que te adore a ti, solamente yo. Y ese es el principal problema de cuando nosotros levantamos lugares falsos de refugio. Y ese es el problema que sucede cuando nosotros nos ocultamos en una cueva, ocultamos lo que hay en nuestro corazón o cerramos nuestro corazón a nuevas oportunidades o nuevas situaciones que el Señor quiere para tu vida y para mi vida. Lo primero que sucede, le sucedió a Elías cuando está en una cueva. Claro, yo me imaginaba y decía, cuando yo estoy dentro de una cueva, yo solo veo un fondo de luz, o quizás no lo veo. No puedo ver toda la perspectiva, necesito salir de la cueva para poder ver toda la perspectiva al frente mío. El problema, ¿cómo nos afecta el estar en la cueva? Es que primero te roba la perspectiva. Eso es lo que le pasó a Elías. Como estaba encerrado en una cueva, él decía, a nadie más le pasa lo que a mí me ha pasado. Lo que pasa es que tú, David, no me entiendes porque a ti no te ha pasado esto. Solo yo que he vivido esta situación, solo yo me entiendo, nadie más me entiende. Porque nadie más ha pasado por eso. Ve de esta relación en la que yo tuve 7 años, entregué toda mi vida y no quiero saber nada. Cerré mi corazón hacia otras personas. Es más, yo he empezado a pensar que el celibato es el llamado del Señor para mi vida. ¿Ya?
empezamos nosotros a justificarnos. El otro día le oímos, con mi esposa estábamos viendo un programa a un cantante muy famoso ecuatoriano, y el cantante le dice, soltero. Y él le dice, ¿tú sigues soltero? Y yo la verdad hubiera pensado que él estaba casado, él ha de tener más o menos mi edad, un poquito más, unos 35 años. Y él contesta y le dice, gracias a Dios sigo soltero. Yo entre mí decía, gracias a Dios sigo soltero. Digo, ese no es el plan de Dios para la vida de un hombre y de una mujer. El plan de Dios para la vida de un hombre y de una mujer es que te unas con alguien, formes una familia y camines con esa persona. Hay un plan para ellos. Pero mira, nosotros a veces nos refugiamos y perdemos la perspectiva. Yo te traigo una noticia. Lo que a ti te sucede, sí le ha sucedido a muchas otras personas. No estás solo. Eso fue lo que le dijo Dios a Elías. Le dijo, no, Elías, tú dices que solo vos me adoras. No, hay 7,000 que no han doblado las rodillas a Baal y quiero que vayas en busca de ellos. ¿Te han cerrado la puerta de trabajo? ¿A quién alguna vez le han cerrado la puerta de un trabajo, de una posibilidad de trabajo? Levante la mano. Levante con confianza, ¿sí? A nosotros, a mí, yo les he contado, cuando salí de la universidad, nadie me recibía, yo ya estaba esperando cuál es el siguiente escritorio y la silla en la que igual me voy a dar vueltas ahí mismo para que me esté esperando. Nadie me abría las puertas. Quizás estás luchando por una carrera, ¿ya? Muchas veces tú solamente te limitas por los recursos y piensas que como no tienes los recursos, entonces esa carrera simplemente no es para ti. Pero sientes que nadie más vive lo que tú estás viviendo. Primero, la cueva nos roba la perspectiva y por lo tanto nos desconecta de las demás personas. A veces chicos, jóvenes, aquí que están, a veces te desconecta eso de tus papás, porque piensas que tus papás no te entienden, piensas que tus papás están lejos de tu corazón. No, es que mis papás no me van a entender porque ellos no viven lo que yo he vivido. O sea, mi vida ha sido súper difícil. No, el Señor quiere desconectarnos de las relaciones que hay a nuestro alrededor. ¿Qué voy a hablar con el David Albán? ¿Cómo le voy a decir yo, pedir guía a mi líder de iglesia en el hogar? Él tiene su familia hecha y derecha, no ha vivido lo que yo he vivido. Yo en cambio sí he tenido que lidiar con eso, he pasado por un divorcio, ahora estoy en mi segundo matrimonio y también estoy pensando que este matrimonio también va a fracasar. ¿Qué es lo que él me puede aconsejar a mí si a él todo le ha ido bien? Nos desconecta de las personas y finalmente lo que hace la cueva es alimentar tu temor. Los israelitas dejaron de pelear por la promesa de Dios y se conformaron con aguantar. Cuando tú vas a la cueva, te conformas con lo que tienes. Y ese no es el propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Otra área de falso refugio es el monte. ¿Y qué significa el monte? El monte representa la distancia. Es decir, primero se iban a las cuevas y después se iban al monte. ¿La distancia de qué? Cuando alguien se aleja, cuando tú te alejas de lo que realmente importa, te alejas de tu llamado, te alejas de la gente correcta y te alejas de Dios en tu corazón. Le cierras la puerta al Señor en tu corazón. Cierras las puertas a otras relaciones. No vas en busca de ellos. Optas tú por ser más bien, ¿qué? Optas tú para que te vuelves un espectador de lo que está sucediendo. Los madianitas iban a los montes y creían que ese era un lugar seguro, pero imagínate lo que es que tú estés bien alto y abajo se llevaban todo lo que tú habías sembrado, todo lo que tú habías cosechado, todos los animales que tú habías criado. Los madianitas iban a este falso lugar de refugio y empezaron a tomar distancia. ¿De quién has tomado tu distancia? Te acostumbras a mirar sin actuar. Eso era lo que hacían los madianitas. Nos hemos acostumbrado nosotros a mirar las cosas de lejos. Pero el Señor no nos llama a nosotros a mirar las cosas de lejos, nos llama a actuar sobre las diferentes situaciones. Es decir, tú ya has renunciado y dices, no, es que ya trabajo para mí, que tengo 47 años, el Señor no va a abrir puertas para mí, a esta edad, no.
Si estoy viejo, ya tengo demasiadas canas en la barba, pero píntate la barba, no sé, anda, busca un tinte, haz algo, o vuélate la barba. Pero el problema es que empiezas a poner pretextos porque lo que está sucediendo es que ya no quieres actuar sobre esa situación especial. Te mantienes lejos de donde Dios quiere utilizarte. Eso es otra cosa que muchas veces sucede. Nos va mal en algún lugar y entonces nos alejamos. Y después ya no queremos tomar parte de eso que el Señor, de ese llamado que el Señor tiene para tu vida y para mi vida. Ir al monte lo único que hace en nuestras vidas es generar frialdad espiritual, indiferencia, vivir evitando el compromiso, la responsabilidad. Es una desconexión con nuestro propósito. Mira, los israelitas creían estar bien lejos, pero en realidad era una renuncia disfrazada. Muchas veces tú te alejas, pero lo único que estás haciendo es renunciar a aquello por lo cual el Señor te manda a luchar. La palabra de Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo, ni que la mujer tampoco. Y a veces cerramos nuestro corazón y empezamos a ver los toros de lejos, ya ni nos involucramos. Pero el Señor no quiere eso para tu vida. Cierras a veces la puerta hacia otras relaciones, no solo a nivel emocional, a veces también a nivel profesional y también en el ámbito espiritual. Quizás vienes tú de otras iglesias y tal vez ha traído esa iglesia un dolor a tu corazón. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir viviendo? ¿Que el Señor se equivocó cuando te llamó? El Señor no se equivoca. El Señor no se equivoca. Si el Señor te ha llamado, es por algo. Y si te tiene en este lugar, es porque te quiso poner en este lugar. Pero el llamado no es algo irrevocable. Eso es algo que tienes que afirmar en tu corazón. Estar lejos te enceguece. Peor si ya tienes, como yo, presbicia. Bueno, de lejos sí veo, ya de cerca no tanto, ¿no es cierto? Pero ya no te permite ver las cosas correctamente. Por eso es importante que tú te acerques a donde el Señor. ¿Cuál es el otro problema? El otro problema que tenemos son los lugares fortificados. Y este es un punto importantísimo. Mira, la fortaleza que era una fachada, son defensas y mecanismos que construimos para que nadie note que estamos mal, perdón. Es lo que más vivimos hoy en día. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo va todo? Súper bien. ¿Ya? Tu familia, excelente. Hoy nosotros construimos fachadas. Los israelitas se escondían en cuevas, en montes y se iban también a las partes altas, en lugares fortificados. Aparentamos fuerza, estabilidad y control. Nos escondemos muchas veces. ¿De qué nos escondemos a veces para no afrontar las cosas? Nos escondemos muchas veces atrás del trabajo. Es que tengo demasiado trabajo. ¿Por qué no pasas tiempo con tu familia? Porque tengo demasiado trabajo. Muchas veces la verdad es que decimos o nos queremos quedar más tiempo en la oficina porque no queremos llegar a casa, porque en la casa lo que nos espera es pleito o nos espera indiferencia. Y tú prefieres ir a ese lugar, a esa torre fortificada que has levantado y quedarte en ese lugar para no enfrentar esa situación. Puede ser que esa situación sea verdad, pero el Señor nos llama a hacer algo con esa situación. Nos escondemos a veces atrás de títulos. Ahora ya lo que les he hablado muchas veces, ahora ya salir de la universidad no es suficiente. Tienes que tener una maestría chimbo, 2 maestrías ya más o menos. Después tienes que tener un PhD y tienes que hacer cursos en otras áreas. Y muchas veces tú vas a esos lugares de refugio porque lo que tienes es carencias en tu corazón y buscas que ese título revalide quién eres tú en tu vida en lugar de buscar la identidad que solamente Dios te puede dar a ti y a mí. Muchas veces vamos atrás de las rutinas. Claro que hacer ejercicio no es malo, yo jamás les voy a decir eso, pero a veces tenemos rutinas que nosotros seguimos para alejarnos del propósito de Dios, alejarnos de afrontar lo que hay. Claro,
Si yo no me siento, si David Albán no se siente bien consigo mismo, lo que menos va a querer David Albán es estar solo con David Albán. Entonces encuentro refugio en un Ironman, encuentro refugio en la maratón de Boston, en la maratón de Argentina, en la maratón de Alemania, en la maratón de Múnich. Encuentro refugio en las cosas que yo muestro en las redes sociales, pero lo único que estoy creando, ¿qué es? Es una fachada. ¿Cuál es el problema de estas fachadas que nosotros creemos que son lugares de refugio? Impiden que otras personas nos ayuden. Regresa a ver cómo eres tú cuando hablas con una persona. Hazte ese análisis. ¿Eres capaz de sentarte y escuchar? ¿O enseguida te justificas? ¿O enseguida das una razón? La palabra de Dios en el Salmo 17, veíamos el otro día con los jóvenes adolescentes, el salmista David le dice: Señor, permíteme a mí hacerte oraciones verdaderas que salgan de mi corazón. ¿Qué tan bueno eres tú para permitir que otras personas te ayuden? Pero cuando te vas a ese lugar de refugio, no permites que nadie más te ayude. Tú crees que puedes hacerlo solo. Ese es un síntoma para ti, para tu familia. Revisar si tú estás rindiendo cuentas de tu vida a otras personas. ¿Sí? A mí nadie me va a decir cómo yo vivo. No, eso no es así. Sí necesitas de alguien que te guíe. Y gracias a Dios en la iglesia tienes ancianos y tienes líderes de iglesias en el hogar que te van a guiar por ese camino. Mira, el problema de las fachadas es que nos genera una apariencia cristiana fuerte para ocultar miedos y debilidades. Ese es otro punto importante. Y uno dice, ¿cómo una apariencia cristiana? Si no se supone que debo acercarme a Cristo. Claro que nos debemos acercar a Cristo, pero a veces formamos nosotros refugios falsos de un aparente cristiano, de un aparente cristianismo firme y seguro, cuando en realidad lo único que nosotros hacemos es huir de lo que el Señor nos envía a confrontar. No es que yo soy un hombre de paz y por eso yo no discuto con nadie. Puede ser que ese sea un refugio en el cristianismo. Yo soy todo amor y paz, entonces yo prefiero aguantarme esta situación, agachar la cabeza, pero decir que como cristiano no confronto y no enfrento absolutamente nada. Te cuento que eso no es lo que dice la Biblia. Te cuento que Jesucristo, cuando veía que habían caminos que parecían que les llevaba a Dios, ¿qué hacía Él? Confrontaba, levantaba las mesas, les decía a esas personas que no dejaban entrar a las personas a los caminos de Cristo. ¿Qué les decía? Serpientes, sepulcros blanqueados. Imagínate lo que entre aquí el Señor y me diga: oye, David, eres un sepulcro blanqueado. Ay, Señor, tanto amor que vos tienes por mí. Muchas veces el Señor nos llama a confrontar estas situaciones y nosotros a veces nos refugiamos o creamos un falso refugio a través, usando la palabra en lugar de ir en pos de lo que el Señor tiene para nosotros. La palabra de Dios dice que a los pobres el reino les pertenece. Entonces mi situación debe ser siempre de pobreza. ¿Es en verdad esa situación? ¿Es lo que quiere el Señor para tu vida? No, la palabra de Dios dice que a los ricos más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que entre los ricos en el reino de Dios. Yo por eso no quiero tener provisiones, pues. Entonces por eso me quedo cómodo donde estoy. Si no hubiera habido provisión en nuestra iglesia, podríamos tener la tarima, podríamos tener los equipos, podríamos tener no, el Señor quiere prosperar nuestra vida, pero a veces por temor nos refugiamos en la palabra y torcemos la palabra a nuestra conveniencia. Mira, esto es súper importante. No se sana lo que se oculta. Y eso quiero que te lleves hoy en tu corazón. No se sana lo que se oculta. Por eso es importante hablar. Por eso es importante que tú hables con el Señor, pero también hables en este caso con tus líderes espirituales. Mira, el primer enemigo no es los israelitas no iban a lugares fortificados para protegerse o luchar, sino que iban a lugares fortificados para no enfrentarse con la verdad.
¿Cuál es esa verdad a la cual tú no quieres afrontar? Hay que ser bien varón y bien mujer para decir, tengo miedo. La verdad es que no doy pasos porque tengo miedo. Yo creo que no me merezco a otra persona. Eso es lo que hay en mi corazón. ¿Sabes? Me refugio en todas las carreras que hago o en todos mis títulos, pero en realidad yo siento que no soy suficiente. ¿Sabes? Ese es el primer paso para permitir que Dios entre en tu corazón y transforme tu vida. A veces los pasos que tenemos que dar no son acciones externas, es ir a nuestro corazón y poder sacar eso que hay en nuestro corazón y poder evidenciarlo con el Señor. El primer suficiente que nosotros tenemos que tener no es contra el enemigo. Yo ya tengo suficiente de encerrarme en la cueva, de alejarme en los montes, de aparentar en las torres, de sobrevivir, de permitir que el enemigo se robe lo que Dios me dio. ¿Quién está cansado de que el enemigo se robe lo que Dios te ha dado? Amén. Uno tiene que estar cansado de que el enemigo se robe lo que el Señor nos ha dado. Entonces, no era un suficiente contra el enemigo, era un suficiente ¿de qué? Del escondite. Era un suficiente del escondite. Entonces, hoy dile a ese escondite, tengo suficiente. Yo ya tengo suficiente de esta situación. Tengo suficiente de mendigar amor, de mendigar dinero, de mendigar propósito, de mendigar sueños. Tengo suficiente de que otras personas causen dolor a mi vida, dañen mi corazón, me manipulen. Tengo suficiente de eso. Tengo suficiente de no estar cerca del Señor. Tengo suficiente de no estar cerca del corazón, de no estar cerca del corazón de mis hijos, de no estar cerca del corazón de mi esposa, de no estar cerca del corazón de mi cónyuge. Tengo suficiente de buscar refugio en el chisme. Tengo suficiente de eso. Porque el que chismea mucho es porque es muy débil en su carácter. Le encanta solucionar la vida de las otras personas, pero no quiere tomar partido de su propia vida. Entonces a eso hoy tú y yo le debemos decir suficiente. Yo ya tengo suficiente de eso. Pero ahora veamos qué es lo que sucede. Porque ¿sabes qué? El pueblo de Israel se cansó, tuvo suficiente de lo que el enemigo se le robaba. Vamos a Jueces 6, versículos 7 y 17. Jueces 6, vamos a leer del 7 al 17, lo tienen ahí en su pantalla o en la pantalla de atrás. Dice lo siguiente: cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta quien le dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor Dios de Israel, yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé tus enemigos, te di tus tierras, te dije, yo soy el Señor tu Dios, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Pongan atención también a esta parte. Entonces el ángel del Señor le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede esto? ¿Y dónde están todos esos milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con tu fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero el Señor respondió: pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor de importancia en mi familia. El Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Y enseguida le dijo: si en verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. Aquí viene la parte más importante. El primer suficiente también es decir ya, suficiente de creer que David Albán no puede. Es lo primero que tienes. Tú toma hoy una decisión, suficiente de creer que yo no puedo, que esto no es para mí, que esto es para otras personas. Dios no solo buscaba sacar a Gedeón del escondite,
también los llama a levantarse. El Señor te llama a levantarte, a pelear y creer que con su presencia es suficiente para vencer. Yo empezaba hoy lo que les decía de esto de las carpas. Obviamente nosotros como iglesia, cuando nosotros arrancamos esta misión, nosotros tenemos de referencia nuestras propias iglesias grandes como Mañosca, como el Sur, como Guamaní y el resto de iglesias que hay acá. Cuando nosotros empezamos algo, muchas veces el enemigo te quiere desanimar, porque claro, había veces que venía gente, veía esto muy pequeño en carpas, separados, todo nos tocaba organizar y de pronto se regresaban a otras iglesias o ya no venían. ¿Eso qué pone en tu corazón? Frustración, miedo, desánimo. Pero es porque empiezas a caminar dentro de tus fuerzas. A veces, yo sé que muchas veces en unidad nosotros también queremos seguir mejorando y seguir creciendo. A veces alguien te dice, oye, ya sería bueno que cambiemos el carro, sería bueno que nos vayamos de vacaciones, sería bueno que tú puedas estudiar la universidad, que puedas abrir esta empresa. Claro que sí, pero muchas veces nosotros tenemos que pasar por un proceso. Un día yo vine muy frustrado a este lugar porque yo sabía que no teníamos esa pantalla, teníamos esta pantalla puesta en un pedestal, no había las alfombras, no había esta tarima, había solo una mesa, no había músicos, los músicos venían principalmente de Mañosca, teníamos muchas limitaciones. Y entonces también había mucha presión sobre la vida de quienes estábamos al frente. Necesitamos esto, una iglesia más grande, más pantallas, más situaciones, ¿no es cierto? Más sillas, más gente, más iglesias en el hogar, ¿sí? Y un día estaba entrando muy frustrado sobre esto y estaba orando en el tiempo de oración y el Señor me habla a mi corazón y me dijo lo que les dije hace un momento. Me dijo, David, tú puedes tener estadios, tú puedes tener pantallas, tú puedes tener parlantes, tú puedes tener el mejor grupo de alabanza, el mejor sonido. Pero si mi presencia no te acompaña, no sirve de nada. Entonces empecé a caminar con esa perspectiva, que lo más importante para que Chapel se siga desarrollando era buscar la presencia de Dios. Y sí que el Señor ha sido bueno en nuestras vidas, pero no me iba a encontrar el Señor sentado, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que nosotros vemos en esta porción de la palabra que acabamos de leer es que el Señor nos comisiona. Eso es lo primero que el Señor hace con nosotros. Dios no solo nos consuela, sino que también nos envía. O sea, el propósito del Señor no es, sí, David, qué lindo que eres, qué buen papá, qué buen hijo, qué buen cristiano. No. Ese no es el propósito del Señor. El Señor nos comisiona. ¿A qué te ha comisionado a ti el Señor? ¿O a qué te está comisionando hoy día el Señor? Mi primera comisión, ¿saben cuál fue? Afirmar mi matrimonio. Mi primera comisión fue afirmar mi relación con mi esposa. Esa fue mi primera comisión cuando yo llegué a los caminos del Señor. La primera profecía que yo recibí fue en un retiro, Cristian, cuando yo recién estaba en los caminos de Dios. Uno de los ancianos que recién reconocimos la semana anterior, que se llama Jair Sánchez, en ese retiro me dijo, yo te veo a ti en los estadios hablando a multitudes y predicando la palabra de Dios. Yo ni siquiera entendía qué era la palabra predicar. Y entonces eso se enamoró de mi corazón. Y claro, cuando uno llega bien golpeado a los caminos del Señor y el Señor toca tu vida, lo que quieres es salir a gritar a los cuatro vientos y contar a la gente de lo que el Señor es capaz. Y eso empezó a ver en mi vida. Y de pronto recibí otra profecía, Magali. De pronto vino otro anciano y también me dijo lo mismo. Y vino una vez un profeta de afuera y también me dijo lo mismo. Yo ya me veía aquí en una tarima predicando a 150 personas en Cumbayá. Ese era mi sueño, ese era mi anhelo, pero no era mi comisión en ese momento. Entonces un día mi esposa me puso los pies en la tierra. ¿Quién coincide conmigo que las esposas son buenas para hacerle a uno poner los pies en la tierra? Levante la mano. Permítanme orar por ustedes. Señor, llénales a estos ungidos que han tenido que pasar por ese valle de sombra, que es el saber y ver que las esposas le digan a uno, ves, tengo la razón. Entonces un día Wilmer
me levanto. Y yo decía, sí, ¿y cuándo me ponen en la tarima? ¿Y cuándo me llevan a predicar? ¿Y cuándo? Entonces un día mi esposa se levanta y me dice, tuve un sueño, me dice, hermoso, donde tú, David, me decías que ya sabías cuál era el propósito de Dios para tu vida. Entonces yo, Pauli, le veo a Anita y estaba así como, yo ya estaba esperando que me diga, es un estadio, es en el estadio del Barcelona de España, por si acaso, ¿ya? O en el de Madrid, ya, para que no se resientan, ¿sí? Y entonces le digo, ¿y qué te dijo? ¿Y qué te dije? ¿Qué te respondí? No fue hermoso, me dice, lo que me respondiste. Y le digo, ¿y qué te respondí? Y siento que es de Dios. Le digo, ya, chévere, pero dime qué te respondí. Me dice, me dijiste que el propósito que tú tenías era predicarme a mí y a mis hijos la palabra. No quería llorar. Y ¿sabes qué? Cuando yo escuché eso, me di la vuelta con iras. Solo a vos y solo a mis hijos. La verdad, no me gustó. Pero con el tiempo entendí que esa era mi comisión, Javi, que es tu comisión. Porque el Señor hará de ti un pastor y te va a levantar también como líder de iglesias en el hogar. Pero lo que tú estás haciendo ahorita con Gaby y con tus hijos es la comisión que el Señor te ha dado. Y el enemigo no se te va a robar nada, porque tú vas a ver la bendición sobre la vida de Emma y de Joaquín. Y entonces el Señor te va a levantar. Y una vez que afirmes la palabra de Dios en tu casa, como se está haciendo ahora, como se esté extendiendo la luz en la vida tuya y de tu familia, el Señor te va a levantar y te va a permitir levantarte y extender la palabra por donde el Señor te ponga. En el nombre de Jesús yo confieso eso sobre tu vida, Javi. Y entonces después llegué y dije, empecé a caminar y entendí, dije, y en realidad el primer lugar donde yo debo compartir la palabra es mi casa, es mi esposa, son mis hijos. Y así empecé. Eran 3 los que me escuchaban: mi esposa, Luis Francisco y David Alberto. Y lo hice por muchos años. El anhelo en mi corazón de venir y predicar acá no se había apagado, pero no era el momento, Sarid. No era el momento. El momento era de seguir la comisión que el Señor me había establecido en ese momento. Entonces, cuando el Señor pone una carga, una promesa, una asignación en nuestro corazón, es para que vayamos en pos de ello. Rosmi, mientras yo estaba haciendo esta prédica, entonces vino sobre mí tu vida y la vida de Thaís. Y la palabra de Dios dice que el Señor nos comisiona. Y a Gedeón le vino un profeta y le dijo, esto es lo que hay para tu vida. Y así es el Señor. Nos envía gente, prédicas, a veces algo en la radio, tus líderes, una reunión de iglesia en el hogar, ahí te habla el Señor. A veces esperamos que el Señor baje del cielo y Él mismo sea hablando. No, nos habla de diferentes maneras. Pero el Señor, Rosmi, te habló el otro día a través de la palabra de un profeta. Yo escuché esa palabra. El Señor te está comisionando, pero te está comisionando para que tú vayas en pos de la promesa que Dios tiene para ti y para Thaís. El enemigo te quiere robar lo que a ti y a Thaís te pertenece. Y a veces has ido a esos lugares de refugio con Thaís, pero es tiempo de salir, Rosmi, ir en pos, porque el Señor te comisiona a ti, porque el Señor no solo te comisiona, sino que también te equipa. El Señor nos da lo necesario y te ha dado lo necesario, Rosmi, para cumplir esa comisión que el Señor te da. Afírmate a esa promesa que el Señor te ha dado, a esa revelación que te dio Diego Espinosa para ti y para Thaís, y yo sé que esa palabra se cumplirá. Tú estás en este lugar porque así lo quiere el Señor, y en este lugar vas a prosperar tú y tu familia. Con esa hermosa hija que tienes, el Señor ya te ha prosperado, porque el Señor te prospera con generaciones que te permite tener, Rosmi. Mira, el Señor nos da lo necesario para cumplir la comisión. ¿Qué le dijo a Gedeón? Ve tú con tu fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Ve tú con la fuerza que tienes. ¿Cuál es la fuerza que tú tienes? Es que soy muy chiquito, es que si tuviera ojos azules, es que si fuera rubio.
si fuera más inteligente, si me hubiera preparado, si hubiera esperado antes. No, el Señor te comisiona con aquello que tú tienes, con los recursos que el Señor te ha dado, sean muchos o sean pocos. Entonces, cuando el Señor te comisiona, también te da lo necesario para cumplir esa comisión. Cuando el Señor me comisionó a predicar la palabra a mis hijos, me dio lo necesario, pues. Me dio la palabra de Dios. Yo no entendía mucho de la palabra de Dios, pero empecé a leerla y empecé a hacer los devocionales. Entonces llegó la revelación de Dios para mi vida. Cuando le dice que vaya con la fuerza que tiene, le está mostrando lo que Dios ya depositó en él y que era suficiente para empezar. Es lo suficiente que tú tienes para empezar. Tienes 2 manos, 2 pies, es lo suficiente que tienes para empezar. ¿Quieres extender la palabra de Dios? Tienes tu boca, es suficiente para empezar. Tu testimonio es importante, es suficiente para empezar. Tu actitud es suficiente para empezar. Y una vez que el Señor nos da lo necesario para cumplir la comisión, el Señor nos asegura el éxito. Es tan bueno, tan grande, que el Señor nos asegura el éxito. Y le dice: mira esto, guerrero valiente, el Señor está contigo. Wow. Entonces yo me levanté ese día, fui donde mi hijo y le dije: oye, Luis Francisco, guerrero valiente, el Señor está contigo. Lloraba por mi hijo: David Alberto, guerrero valiente, el Señor está contigo. Y entonces cuando yo salí ese día de la casa: David Albán, el Señor está contigo. David Albán, guerrero valiente, el Señor está contigo. Porque el Señor no nos ve como estamos, no nos ve como nos diseñó. Y nos diseñó perfectos, porque sus manos moldearon nuestra vida. Y le dice: guerrero valiente, el Señor está contigo. Cambia nuestro nombre, ese nombre del cual muchas veces muchas personas se burlaron, chismearon, vituperaron, hicieron de menos. Ese nombre ahora es exaltado cuando tú vas a los caminos del Señor. Y así empieza el Señor y le dice: guerrero valiente, el Señor está contigo. Ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es más débil de toda la tribu de Manasés. Yo soy el menor en importancia. El Señor le dijo: yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si hubieras luchado contra un solo hombre. Y el Señor le dio la victoria a Gedeón. No solo le dio la victoria para hacerte ver que estás en el camino correcto, te da palabra, te da guía. En un momento de batalla le envió a un lugar para que escuchen lo que iban a decir ellos, los madianitas. Entonces él cobró valor. ¿Saben cuántos eran el ejército de Gedeón? 32,000. ¿Y con cuántos luchó? 300. Dijeron: de los 32,000 hay 22,000 que tienen miedo, por favor diles que se regresen a tu casa. De los 10,000 hay 10,000 que no se ven como yo les veo. Y se quedaron únicamente 300 dispuestos a luchar por la promesa que el Señor le había dado a sus vidas. Y le dio la victoria. Gedeón fue transformado en su corazón. Llegó con una identidad empobrecida y de pronto les decía a su ejército: vamos a ir y vamos a atacar a los madianitas, y vamos a tomar una espada y vamos a ir por el Señor. Y en la otra quiero que ustedes digan: por Gedeón. Wow, el Señor había cambiado la manera en la que Gedeón se veía. Hoy el Señor te está llamando a cambiar la manera en la que el Señor te ve. Te ve como una mujer valiente, esforzada, dedicada. Tus oraciones, Nelicita, son un sí y un amén para el Señor, y tú vas a ver a tus hijos postrados en los caminos del Señor, porque así te ve, intercesora, que oras, que no se detiene, que no descansa. Lo que tú has sembrado con lágrimas, cosecharás con gritos de alegría en la vida de tus generaciones, Nelly. Entonces, a ese caminar el Señor nos pone, porque ¿sabes qué? Si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo y el Señor somos suficientes.
Tú y el Señor, suficiente para conseguir ese trabajo. Tú y el Señor, suficiente para ir en pos de ese sueño. Tú y el Señor, para que se abra esa puerta. Tú y el Señor, para que tus hijos caminen en victoria. Tú y el Señor, para sanar tu relación con tus hijos. Tú y el Señor, para encontrar a esa mujer, a ese hombre que está diseñado para tu corazón. No cierres tu corazón. Sal de ese lugar. El Señor, estábamos cantando hace un momento, el Señor nos da la victoria. Así que yo quiero pedirte, porque estas decisiones no son para todos, son para valientes. Y entonces el Señor le llama a Gedeón, y Gedeón se quería hacer el loco, pero tenía que tomar una decisión. Y hoy, mientras ministraban en la canción, sentía poderosamente que tú tienes que entregarle esto al Señor y tomar esa decisión valiente de decir: basta ya, suficiente de esto, suficiente de los madianitas, suficiente del enemigo robándome lo que a mí me pertenece, y voy a ir en pos de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Y a veces ese paso es el más duro, pero es el paso que el Señor te está invitando a dar en este momento. Y nosotros queremos orar por ti. Así que si tú hoy día quieres decir: suficiente aquello, y quiero ir en pos de lo que el Señor quiere para mi vida, te está comisionando, te está encargando, te está llamando, quiero pedirte que pases acá adelante, porque quiero orar por ti. Quiero pedirle a los líderes, por favor, esposas y esposos, pasen adelante. Sí, se pueden venir acá, se pueden acomodar. Cuidado la tele. Hoy, Señor, te doy las gracias, Señor. Te doy las gracias. Puedes levantar tus manos. Hoy te doy las gracias, Señor, por estos hombres y mujeres valientes. Por esos hombres y mujeres valientes que hoy han dado este paso al frente, Señor, mi Dios. Cansados de que el enemigo les robe lo que les pertenece. En el nombre de Cristo Jesús, hoy los fortaleces con el poder de tu Espíritu. Este paso que han dado estas mujeres esforzadas, valientes, Señor, es un paso que no dan frente al hombre, lo dan frente a ti, Señor. Tú los estás llamando, Señor. El Señor te está llamando. El Señor te está equipando. El Espíritu Santo del Señor está en tu vida. El Espíritu Santo te está llamando. El Espíritu Santo te está fortaleciendo. El Espíritu Santo te está diciendo: deja ya ese lugar, deja ya esos escondites, levántate y camina al propósito que el Señor te da. El Espíritu Santo es el que está contigo. Yo te quiero pedir que levantes tus manos. Levanta tus manos y entrégale esa lucha que tú has tenido al Señor. Señor, aquí están tus hijas y tus hijos. Hoy es un día de victoria. Yo bendigo, Señor, las vidas y las manos hoy levantadas, Señor. Estas manos levantadas solo representan nuestra necesidad de ti, Señor. Nuestra necesidad de ti. Y también, Señor, nuestra necesidad de que nos des la victoria. Estamos ya cansados de que el enemigo se nos robe nuestras cosechas, nuestra provisión, que el enemigo se robe nuestra esperanza. Estamos ya cansados de aquello. Pero hoy nos levantamos fuertes, firmes, con una decisión valiente al llamado que tú tienes para nuestras vidas, al llamado que tú tienes aun cuando tú no entiendas por qué el Señor te ha llamado. Es porque el Señor te ha escogido. Te ha escogido no por lo que tú haces, sino por lo que hay en tu corazón, y el Espíritu del Señor te llena en tu vida, en la vida de tu esposa, en la vida de tus hijos. El Señor te está llamando y te está comisionando. El Señor te dice en esta mañana: sal del escondite.